Bueno, a veces el mayor daño que podemos causar proviene precisamente de nuestro intenso deseo de ayudar, de querer intervenir. Bienvenidos a este análisis a fondo. Hola. Sí, es una paradoja tremenda, la verdad. Totalmente. Y la premisa central de nuestra exploración de hoy gira en torno a un concepto fascinante. Un concepto que nació en los pasillos de la medicina, pero que dicta silenciosamente las reglas de casi todos los aspectos de nuestra vida moderna. Vamos a sumergirnos de lleno en la idea de la intervención ingenua y sobre todo en los altísimos costos que a menudo son invisibles de no dejar que las cosas sigan su curso natural. Eso es. Los documentos y notas que vamos a examinar hoy son una mezcla realmente ecléctica. Muy variada, sí. Tenemos desde la historia un tanto macabra de las amigdalectomías infantiles hasta complejas teorías económicas, pasando por debates sobre urbanismo en Europa y la profunda sabiduría de la filosofía antigua. Vale, vamos a desgranar esto, porque prometo a quienes nos escuchan que hoy van a descubrir cosas increíbles. Por ejemplo, ¿por qué la procrastinación, lejos de ser un defecto horrible, podría ser en realidad un superpoder evolutivo? ¿O por qué consumir noticias diarias sin filtro es estadísticamente equivalente a atiborrarse de comida basura? El objetivo de este repaso detallado de hoy es precisamente fomentar un pensamiento crítico, un pensamiento agudo sobre cómo gestionamos la información y cómo evaluamos el riesgo en nuestra era moderna. Estamos muy acostumbrados a la idea de que la acción siempre es superior a la inacción. Claro, el famoso hay que hacer algo. Exacto. Cuando hay un problema, la sociedad nos exige hacer algo, lo que sea, pero hacer algo. Sin embargo, las fuentes que hemos recopilado nos invitan a cuestionar profundamente esa urgencia. Preparan el terreno para entender que, en sistemas complejos, intentar microgestionar cada variable puede llevarnos a consecuencias desastrosas. Y para ilustrar esto de una forma que se entienda a la primera, no hay mejor punto de partida que la medicina. El campo donde las intenciones de curar y el daño real causado han chocado de la manera más trágica a lo largo de la historia. Así es. Y aquí es donde la documentación introduce un término fundamental para todo lo que vamos a hablar hoy: la iatrogenia. Iatrogenia. Literalmente significa daño causado por el sanador. Hay un estudio en las notas de los años 30 en la ciudad de Nueva York que es para dejar a cualquiera con la boca abierta. Las cifras son para echarse a temblar. Sí, el estudio de los niños. Fíjate en esto. Se examinó a un grupo inicial de 389 niños. A 174 de ellos, los médicos les recomendaron extirpar las amígdalas directamente. Que hasta ahí, dada la época, podría parecer el procedimiento normal. Podría parecerlo, sí, pero la cosa no acaba ahí. A los 215 niños restantes, los que supuestamente estaban sanos, se les llevó a un segundo grupo de médicos. ¿Y qué pasó? Que recomendaron operar a 99 más. ¡Madre mía! Y rizando el rizo, a los 116 niños que aún quedaban sin diagnóstico quirúrgico, los examinó un tercer grupo de especialistas. Y adivina, recomendaron la cirugía para 52 más. Es increíble. Todo esto en una época donde la tasa de mortalidad de estas operaciones era de 1 por cada 15.000 y con una morbilidad del 2 al 4%. Lo fascinante aquí es cómo este caso ilustra a la perfección lo que en los textos se denomina homicidio probabilístico. O sea, jugar a la ruleta rusa con los pacientes. Básicamente. Cada intervención quirúrgica innecesaria acorta matemáticamente la esperanza de vida de esos niños en conjunto. Y cuando hablamos de morbilidad del 2 al 4%, no es un dolor de garganta pasajero, son complicaciones graves, infecciones posoperatorias, hemorragias o secuelas a largo plazo que empeoran la calidad de vida. Claro. Lo que vemos es la absoluta falta de conciencia del sistema médico sobre la necesidad de calcular el punto de equilibrio, el equilibrio entre el beneficio real y el riesgo monumental que se asume. Totalmente. Médico desde hace siglos. Pero, como señalan nuestras fuentes, la medicina tardó unos 24 siglos en empezar a aplicarlo correctamente. Durante gran parte de la historia, ir al médico aumentaba tus probabilidades de morir. Es que los ejemplos históricos son escalofriantes. Revisando la documentación, me topé con el caso de George Washington. Vaya caso ese. En diciembre de 1799 se puso enfermo. Sus médicos decidieron tratarle con sangrías. Le sacaron entre 2 y 4 litros de sangre. Es una barbaridad. Literalmente lo secaron. Pensando que le hacían un favor, aceleraron su muerte con lo que entonces era el tratamiento estándar. Pero la historia que me parece más trágica y frustrante de toda la pila de notas
es la de Ignaz Semmelweis. Ah, el caso de Semmelweis en el siglo XIX es un ejemplo de manual sobre la ceguera institucional. Totalmente. Era un médico que descubrió empíricamente que las mujeres morían más dando a luz en los hospitales que en la calle o en sus casas. Fíjate hasta qué punto llegaba la cosa, que el propio Leibniz llamaba a los hospitales seminaria mortis. Semilleros de muerte. Exacto. Semmelweis se dio cuenta de que los médicos iban directamente de hacer autopsias en la morgue a atender partos, sin lavarse las manos, así que suplicó a sus colegas que se lavaran las manos con una solución clorada. Advirtió que los propios médicos estaban matando a las pacientes. ¿Y qué pasó? La clase médica lo ignoró por completo y lo humilló públicamente. Y el motivo de esa humillación es clave para nuestro tema de hoy. Lo rechazaron simplemente porque Semmelweis no tenía una teoría científica estructurada que explicara sus observaciones. Claro, no podía explicar el porqué exacto en ese momento. El paradigma de los gérmenes aún no se había aceptado. Como no podía explicar el mecanismo exacto, la burocracia médica prefirió ignorar la abrumadora evidencia empírica de que lavarse las manos salvaba vidas. El pobre terminó encerrado en un manicomio. Muriendo trágicamente de la misma fiebre hospitalaria que intentaba prevenir. Así es. Si conectamos esto con el panorama actual, la ironía es dolorosa. La metodología médica ha mejorado enormemente, incorporando principios estadísticos y de gestión de riesgos, desde luego. Pero la iatrogenia no es una reliquia del pasado. Hoy en día, los errores médicos siguen matando entre 3 y 10 veces más personas que los accidentes de tráfico en Estados Unidos. Y de ahí surge un concepto vital: el problema de agencia. El problema de agencia. A ver, explícanos un poco más cómo encaja eso aquí. Claro, esto ocurre cuando los intereses de la gente, en este caso el médico, el hospital o la industria farmacéutica, están divorciados de los del principal, que es el paciente. O sea, un conflicto de intereses de manual. Exactamente. Hay una incitación estructural al sobretratamiento. Es una iatrogenia oculta que beneficia económicamente a ciertos lobbies o cumple con cuotas de rendimiento mientras expone al paciente a riesgos innecesarios a largo plazo. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el concepto de iatrogenia y los peligros de la intervención ingenua no se limitan a un quirófano. Las fuentes lo aplican a cosas tan dispares como la política, la ecología, el urbanismo y la economía. A todas las áreas de sistemas complejos. Y ojo, antes de entrar en los ejemplos de políticas económicas o dar nombres propios, hay que hacer un inciso vital para quienes nos escuchan. Aquí no estamos tomando partido político. Ni mucho menos. Por supuesto que no. Los apuntes mencionan a figuras históricas y políticas de todos los colores: Alan Greenspan, Gordon Brown, Jimmy Carter, Barack Obama. Y no entienden de izquierdas ni de derechas, solo de matemáticas y de cómo los sistemas centralizados acaban fallando sin importar la ideología. Nuestra única función es transmitir de manera imparcial los ejemplos del texto original, para ver cómo los intentos de control nos afectan a todos por igual. Esa es una aclaración fundamental. El enfoque de las fuentes es estrictamente frío y analítico respecto al riesgo sistémico. Veamos el terreno de la economía. El texto analiza el intento de presidentes de bancos centrales como Greenspan o de ministros como Gordon Brown de eliminar por completo los ciclos económicos. Querían acabar con las crisis para siempre. Su gran sueño era acabar con las recesiones de auge y caída, y crear una época de crecimiento perpetuo. La metáfora que utiliza la documentación es brillante. Intentar suprimir la volatilidad económica es como microgestionar un bosque apagando obsesivamente cada pequeño incendio natural. Es como intentar ponerle puertas al campo. Exacto. Lo único que consigues apagando esos pequeños fuegos es que la maleza y el material inflamable se acumulen año tras año. Así, cuando estalla una chispa que no puedes controlar, el resultado no es un fuego pequeño. Es una conflagración devastadora que arrasa con todo. Madre mía, la madre de todas las fragilidades. Esa supresión artificial del riesgo diario crea exactamente eso. Y nos llevó a crisis financieras de proporciones históricas. Las fuentes van más allá, mencionando también a figuras como Jimmy Carter con sus intentos de gestionar centralizadamente la crisis energética, o las masivas reformas de Barack Obama en el sistema de salud. Independientemente de las buenas intenciones. Exacto.
Sin entrar en si la intención era noble o no, las fuentes utilizan estas administraciones como ejemplos de cómo las intervenciones masivas de arriba hacia abajo suelen generar cuellos de botella imprevistos y nuevas formas de fragilidad institucional. Claro, porque es la fe ciega en que desde un despacho se puede planificar la realidad al milímetro. Y por eso las fuentes atacan sin piedad lo que llaman la farsa de las teorías en ciencias sociales. Son quimeras, en muchos casos. Es que intentar aplicar la exactitud milimétrica de la física a fenómenos tan caóticos como la economía es, citando textualmente, como intentar que una ballena vuele como un águila. Simplemente no tienen la misma aerodinámica. Por eso el texto aboga por la fenomenología empírica. Observar lo que realmente funciona en el mundo real. Como lavarse las manos. En lugar de enamorarse de modelos teóricos complejísimos. Y es que esta ilusión de control constante agota los recursos. Y lo que es peor, nos ciega ante los problemas reales que sí requieren atención. La intervención constante tiene un costo cognitivo gigantesco. Se gasta tanta energía afinando engranajes minúsculos que el sistema colapsa ante los fallos catastróficos que pasan desapercibidos. Justo eso queda ilustrado con una anécdota muy visual del mundo editorial en nuestras notas. Uno de los autores cuenta cómo entregó un artículo a un editor del periódico The Washington Post. Ah, sí, la historia de los editores. El editor del Washington Post intervino tantísimo el texto, cambiando casi cada palabra por un sinónimo, que arruinó por completo la esencia. Pero lo trágico es que por gastar tanta energía mental en intervenir el estilo, pasó por alto el único error factual real que tenía el texto. Estaba tan cegado por la microgestión que no vio el elefante en la habitación. En cambio, cuando entregó ese mismo artículo al Financial Times, el editor hizo gala de la omisión consciente. Solo hizo una corrección verdaderamente relevante: cambiar el año 1989 por 1990. Fin. Intervenir demasiado nos vuelve ciegos a la señal y nos hace perdernos en el ruido. Y esto nos lleva directamente a uno de los problemas más invisibles de nuestro tiempo: el conflicto constante entre el ruido y la señal, y el enorme peligro de la sobreinformación. Sentimos que si tenemos los datos debemos actuar sobre ellos. Claro. Las notas hacen una comparación magistral entre dos perfiles psicológicos. Por un lado, el individuo neurótico, el que reacciona de forma desproporcionada a cada mínimo estímulo. Si le sale un simple grano en la piel, asume que es cáncer. Si sufre un pequeño revés un martes, se imagina en la bancarrota el miércoles. Transforma cada grano de arena en una montaña. Y por otro lado tenemos al perfil imperturbable. La fuente utiliza un ejemplo que tiene tela. Sammy de Bull Gravano, un mafioso muy conocido. Un personaje oscuro, desde luego. El texto destaca cómo este hombre confesó crímenes terribles frente al juez con una voz absolutamente calmada, pausada, dejando a un lado su historial criminal. Lo que ilustra el ejemplo es a alguien que filtra el ruido, alguien que solo reacciona ante la información crítica, sin inmutarse por los detalles irrelevantes. Manteniendo la sangre fría. Pero la tragedia es que el suministro constante de información, tener notificaciones 24/7, nos está convirtiendo a todos en neuróticos hiperreactivos. Totalmente. Y aquí las matemáticas del ruido que presenta el texto son reveladoras. Si revisamos datos anualmente, la relación entre la señal y el ruido es del 50-50. ¿Mitad y mitad? Sí. Pero si miramos esos mismos datos cada hora, como en las noticias financieras, la proporción cambia drásticamente. 99,5% de ruido y apenas 0,5% de señal. Recibimos 200 veces más ruido que información real. Es una locura. Por eso afirman de manera tajante que leer las noticias diarias es, estadísticamente hablando, como consumir comida basura. Confunde al sistema igual que los picos hormonales por un exceso de azúcar. Te da un subidón de adrenalina por una alerta de última hora que, a los 3 días, no tiene ninguna relevancia. Ninguna en absoluto. Y hablando de excesos, hay una cita en el texto que leí con ironía, pero que te deja pensando. Dice: la única manera legal de matar a alguien es contratarle un médico personal. Suena a chiste macabro. Suena fatal, pero los datos lo respaldan. ¿Cómo es posible que tener cuidado exclusivo sea tan peligroso? La respuesta radica en el exceso de intervención. Un médico exclusivo contratado por una persona rica siente la presión de hacer algo para justificar su sueldo. No puede decirle, tómese un té y descanse. Exacto. Esa necesidad lleva a la sobremedicación, a pedir pruebas innecesarias que generan falsos positivos y a someter al paciente a riesgos que superan los beneficios.
Eso explica por qué los jefes de Estado, con la mejor sanidad del mundo, sufren complicaciones que una persona común lograría evitar. Se les sobretrata hasta la muerte. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si intervenir y actuar constantemente nos expone a tantos peligros, ¿cuál es la alternativa? Aquí en las fuentes desmitifican un comportamiento que hoy en día condenamos duramente: la procrastinación. Un tema que a muchos les sorprenderá. Nos venden que procrastinar es casi una enfermedad, pero el texto sugiere que no es un defecto, es un filtro ecológico, un instinto natural. El famoso Wu Wei de la filosofía china, el logro pasivo, o el festina lente romano, apresúrate lentamente. La omisión voluntaria tiene un linaje histórico respetable. Tenemos a Fabio Máximo, el procrastinador. Mientras Aníbal buscaba la confrontación directa, Fabio lo desgastó retrasando el combate una y otra vez, evitando la intervención prematura. Siglos después, la sociedad fabiana británica adoptó su estrategia: retrasar acciones para permitir que los eventos siguieran su curso natural. O sea, dejar que las cosas maduren. Claro, hay que entender que la procrastinación es un filtro para obligaciones antinaturales. Nadie procrastina si entra un león en la habitación. Sales corriendo. Inmediatamente, procrastinamos ante papeleos absurdos, dejando un margen valioso para que los sistemas se autorregulen. Y esa necesidad de convivir con cierto nivel de desorden o riesgo para hacernos más fuertes se demuestra con el efecto Drachten. En Holanda quitaron todas las señales de tráfico de una ciudad. Sin semáforos, sin líneas, una intersección desnuda. Parece la receta para el caos absoluto. Eso pensaba yo. Pero la seguridad vial aumentó drásticamente. Al quitar el control centralizado, los conductores recuperaron su sentido del peligro y la alerta. Este es un ejemplo perfecto de antifragilidad. Un sistema antifrágil mejora y se hace más fuerte gracias al estrés y la volatilidad. Se afiló la atención humana al introducir un grado manejable de riesgo. Esto desafía las narrativas históricas que equiparan eficiencia centralizada con éxito y desorden con fracaso. Las notas abordan esa falsa narrativa histórica de forma cruda, por ejemplo, en la agricultura durante la Unión Soviética. Sí, la aparente ineficiencia de su agricultura local salvó a millones de morir de hambre. Familias cultivando en parcelas privadas de forma desordenada. Fue una iatrogenia inversa. Y en contraste tenemos el caso de China. Entre 1959 y 1961, las políticas masivas de centralización provocaron una hambruna que mató a 30 millones de personas. Es asombroso. Y pasa igual con Francia o Suecia. Pensamos en Francia como el Estado hiperracional, pero en 1863 solo 1 de cada 5 personas hablaba francés. Su robustez venía del desorden de la base. Y Suecia, que imaginamos como un monopolio estatal, funciona mediante comunas enormemente descentralizadas. Todas estas evidencias apuntan a cómo las instituciones modernas intentan predecir crisis sociopolíticas de forma errónea. Gastan millones en agencias para predecir revoluciones, pero los eventos sociales dependen de la teoría de la percolación. ¿Cómo funciona esa teoría en la sociedad? Imagina un castillo de arena enorme. El sol y el viento lo van secando por dentro. Cuando se derrumba, no es por el último grano de arena que se movió, es porque la estructura interna se había vuelto inmensamente frágil a lo largo del tiempo. Ya veo, la fragilidad invisible. Exacto. Lo que importa es la fragilidad acumulada por décadas de intervención que suprime los riesgos naturales y crea un sistema rígido a punto de quebrar. El gran aprendizaje para la audiencia hoy es contraintuitivo. En un mundo obsesionado con la acción, el mayor acto de inteligencia es la omisión consciente. Filtrar el ruido mediático, desconfiar de los excesos de intervención y dejar espacio para que los sistemas se autorregulen. Y animo a quienes nos escuchan a pensar en su vida diaria. ¿En qué áreas se están microgestionando en exceso? ¿Qué pasaría si permitieran un poco de desorden natural en su trabajo o decisiones diarias para fomentar la antifragilidad? Totalmente. Y para despedirnos, quiero dejar a la gente con un pensamiento provocador del texto. Nuestra sociedad y las corporaciones premian al que resuelve un desastre visible con bonos y fama, pero el verdadero héroe es el que previene la calamidad decidiendo no intervenir innecesariamente. Como la crisis nunca ocurrió, jamás recibirá crédito por ello.
¿Cuántos de estos héroes invisibles están manteniendo nuestro mundo a flote en este mismo instante simplemente a través de su sabiduría de no hacer nada? Hasta la próxima.